Saludos, gente literaria. Soy Augusto López, escritor y profesor de escritura creativa, y en este vídeo vamos a conocer una herramienta que nos puede resultar de mucho provecho a la hora de escribir. Es la focalización narrativa. Normalmente, cuando nosotros escribimos y vamos a decidir qué punto de vista vamos a adoptar a la hora de narrar una historia, solemos pensar en primera persona, segunda persona o tercera. Esto, que es muy útil y está muy bien, se puede complementar con esta técnica tan interesante que es la focalización narrativa. Este concepto lo ideó el narratólogo francés Gérard Genette en su libro Figuras 3. La focalización narrativa lo que se basa es en analizar el punto de vista que va a adoptar la historia y cómo vamos a contar esa historia desde un foco determinado. Genette distingue tres tipos de focalizaciones. Primero tendríamos la focalización cero. Esta sería una focalización de la historia global, que abarca toda la historia, y se puede entender que sería un narrador omnisciente. En la focalización cero, quien narra la historia conoce todo lo que pasa, lo que va a pasar y lo que ha pasado, lo que piensan y sienten los personajes y cómo van a reaccionar y cómo sienten y se emocionan respecto a lo que pasa. Es decir, una focalización cero nos entrega una omnisciencia sobre todo lo que pasa en la historia. Un ejemplo estupendo de focalización cero lo tenemos en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta novela, que si no la habéis leído os la recomiendo porque es maravillosa, además es muy corta, se lee en 2 tardes, es una novela donde nos acercamos a un pueblo, a Comala, y en este pueblo vamos a conocer de forma paulatina todos los personajes que viven en él y todas las relaciones y los hechos pasados y presentes que poco a poco los van entremezclando y entrelazando. Es una novela que utiliza esta focalización desde un punto de vista muy hábil, y esta sensación de conocerlo todo, de saberlo todo, nos da una sensación de que podemos penetrar y entrar en un mundo mágico, en un mundo muy personal y muy peculiar, y lo vamos a conocer a fondo. Otro tipo de focalización sería la focalización interna. Si la focalización cero tiene una perspectiva global y amplia de lo que ocurre en una historia, la focalización interna vendría a ser todo lo contrario, y la podríamos equiparar a lo que sería la narración en primera persona. Una focalización interna vamos a conocer solo el punto de vista de un personaje. Entonces, si nosotros optamos por esta focalización, la narración va a ser mucho más subjetiva y más empática. Genette distinguía 3 tipos de focalización interna. En un primer lugar tendríamos la focalización fija. Esta sería la más habitual, donde conocemos los sentimientos y las sensaciones y los pensamientos de un solo personaje, que es el que nos va a guiar a través de toda la historia. Un grandísimo ejemplo de focalización interna fija sería En busca del tiempo perdido de Proust. Eso sí, es todo lo contrario a Pedro Páramo. Si Pedro Páramo se lee en 2 tardes, En busca del tiempo perdido son 7 tomos y tardaríamos un poco más de tiempo en leerla, pero es también fascinante. Bien, pues por ejemplo en esta novela, Proust lo que hace es que a través de su pensamiento interior nos va revelando toda la sociedad francesa de su época, todas sus sensaciones, las pasiones, el amor, los celos, las costumbres sociales, etcétera, etcétera, y todo a través de su mente, nada más. Solo conocemos lo que piensa Proust. El segundo tipo de focalización interna sería la focalización interna variable. Esta focalización lo que persigue es que es como una carrera de relevos. Hay una serie de personajes y estos personajes nos van contando la historia de una forma secuencial. Es decir, cada parte de la historia nos la va contando un personaje. Un ejemplo estupendo que tenemos de focalización interna variable sería Juego de Tronos. En Juego de Tronos tenemos que cada parte de la historia la protagoniza un personaje determinado, y es ese punto de vista, esa focalización interna, la que nos va narrando la historia. Lógicamente, cuando este personaje da el relevo al siguiente personaje,
pues esa focalización cambia. Tenemos de repente la visión del otro personaje. Y de esta forma se va construyendo un puzzle, un mosaico, que nos va contando una historia, pero desde perspectivas diferentes. Esto enriquece mucho la historia y lo hace muy interesante porque no tenemos un solo punto de vista como en la fija, sino que tenemos varios, que además nos van permitiendo ir conociendo diferentes enfoques de la historia. Finalmente, y menos utilizada, junto con la focalización interna fija y la variable, tendríamos la focalización interna múltiple. ¿En qué se diferencia de la variable? Pues es muy sencillo. Si la variable es secuencial, es decir, primero un personaje cuenta una parte de la historia, luego en el siguiente capítulo o parte el otro personaje cuenta otra historia y así de forma sucesiva, en la focalización interna múltiple tenemos esas diferentes perspectivas pero al mismo tiempo. Es decir, en un solo capítulo nos podemos encontrar 2, 3, 4, 5 voces narrativas diferentes que nos van contando la historia pero desde muchos puntos de vista. Este tipo de focalización se utiliza mucho en novela más experimental. Tenemos un estupendo ejemplo en La señora Dalloway, de Virginia Woolf, donde en un solo capítulo, una sola acción que transcurre, diferentes personajes nos van dando su punto de vista. Bien, ya hemos visto la focalización cero, hemos puesto a Pedro Páramo como ejemplo, y luego hemos visto la focalización interna, donde hemos visto 3 ejemplos: En busca del tiempo perdido, Juego de Tronos y La señora Dalloway. Es el momento ahora de ver el último de los tipos, que sería la focalización externa. Si la focalización cero sería un narrador omnisciente y la focalización interna sería un narrador en primera persona, la focalización externa es un narrador en tercera persona objetivo. Es la forma más objetiva de contar las cosas. ¿Por qué? Porque al ser una focalización externa siempre vemos toda la historia desde fuera. Estamos viendo las cosas como si fuéramos un espectador. En la focalización externa no entramos en la mente de los personajes y de esta forma conocemos los detalles de la historia tal y como van pasando, sin saber qué es lo que hay dentro de la mente de los personajes. Un ejemplo estupendo de focalización externa sería Crónica de una muerte anunciada, donde Gabriel García Márquez nos va contando poco a poco todos los sucesos que van pasando a lo largo de la historia y poco a poco nos vamos haciendo una visión muy objetiva de lo que pasa. Ahí se nota y se conoce que García Márquez ejerció de periodista y aplica un poco las técnicas del periodismo a la narrativa. La focalización externa también se usa mucho, por ejemplo, en novela de misterio o policíaca, donde solo conocemos las circunstancias, pero normalmente no sabemos lo que pasa en la mente de los personajes. Aunque muchas veces se combina con atisbos de focalización interna fija, que es lo que piensa la persona que investiga el caso. Y esto nos sirve para cerrar este vídeo preguntándonos si podemos combinar diferentes focalizaciones. Bien, pues la respuesta es sí. Y esto es una de las cosas más interesantes de esta herramienta, que nos da diferentes focos y puntos de vista de la narración y nos ayuda mucho a mezclarlos. No desde ese punto de vista tan gramatical, que es primera, segunda y tercera persona, sino desde un punto de vista más narrativo, más abierto, con menos fijación en los verbos, ¿no? Sino de una forma mucho más intuitiva. Entonces, de esta forma podemos combinar focalización interna, externa, cero, etcétera, etcétera. Vamos a poner un par de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Aquí, evidentemente, casi toda la novela es focalización cero, pero de vez en cuando Isabel Allende acude a la focalización interna múltiple. Hay diferentes personajes que nos van contando las sensaciones y lo que piensan y se les pasa por la cabeza y por el corazón en ese momento. De esta forma, Allende lo que hace es que el tejido estructural de su historia es focalización cero, es un narrador omnisciente, pero de vez en cuando nos da unos pequeños toques, unos detalles de focalización interna múltiple.
Otro ejemplo estupendo de mezcla de focalizaciones sería El viejo y el mar, de Hemingway. En esta novela, que también recomiendo que la podéis leer en una tarde junto con Pedro Páramo, podéis hacer eso en una semanita, leeros Pedro Páramo, El viejo y el mar. En esta novela lo que hace Hemingway es que trabaja desde la focalización externa casi todo el tiempo. Vemos cómo este señor pues coge su barca, entra en el océano, etcétera, etcétera, pero de vez en cuando Hemingway trabaja con la focalización interna fija. Entra en el personaje principal y vemos su lucha con el pez, cómo siente el mar, etcétera, etcétera, y nos hace una combinación estupenda entre objetividad, porque nos da casi un documental de cómo es la vida de una persona que trabaja en el mar, y a la vez esos sentimientos que esa persona puede tener. Con lo cual vemos que la combinación de focalizaciones también puede ser algo muy interesante. Muy bien, pues espero que os haya gustado el vídeo, os haya resultado provechoso. Podéis dejarme comentarios, preguntas, sugerencias de otros temas que os interesen. Y bueno, no olvidéis suscribiros, para que también sepa que estáis ahí. Pues nos vemos en el vídeo que viene. Hasta luego.